La mujer árbol, la del cuerpo árbol, puede perder su clave, la jaula que sostiene, y de los pies ahora raíces deja amarrar la sombra. Rígido el tronco, tiesas las ramas, la tormenta espuma nubes de plumas en su tocado. La mujer árbol, sin pulso ni latido, se yergue derramando hilos y hojas, llano encarnado, horizonte bajo menguante. Cautiva es de palabras desnudas que la recorren como hormigas y devoran en silencio su coraza. Es misterio de salmos que reza sin aire. Bueno, Liliana Ponce, poeta, ensayista, formada en la Universidad de Buenos Aires en Filosofía y Letras, también formada en escritura, lengua y religiones de Japón, especialmente el budismo, y perteneciente a asociaciones que han estudiado este intercambio de culturas en nuestro país. Bueno, Liliana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, contenta de que hayas hecho esta presentación un poco exagerada por ahí, pero bueno. Es lo que está escrito en las Sí, biografías que sí, uno ay, lee y sí. hay que ponerlas. Edad y el currículum que llevó su tiempo hacerlo, Es digamos, es una exacta, construcción, ¿no? De mucho exactamente, tiempo de trabajo, sí. exactamente. Por eso, digamos, la niña Liliana Ponce, ¿empezó a construir así algo de esto o apareció después ese camino? La literatura estuvo presente en mí desde muy jovencita. Por ahí por influencia de mi padre, que le gustaba la literatura, no escribía, no era un intelectual, pero le gustaba mucho la literatura. En mi casa había libros de literatura, de filosofía, así que bueno, en parte él había estado formado en la Escuela Manuel Belgrano de Palermo, y había tenido profesores muy buenos que lo habían como entusiasmado con el tema del humanístico, ¿no? Especialmente la parte de literatura francesa, más que la inglesa, ¿no? Entonces eso medio que desde mi infancia, los nombres de Víctor Hugo o Baudelaire, eso estaban presentes, no como una investigación, pero sí como algo latente, ¿no? Así que, y después, bueno, creo que influyó también que hasta los 12 13 años yo padecía de asma. Y bueno, la medicina de esa época no tenía como una orientación de reposo en vez de sé que Ujú. actualmente hay otras orientaciones, ¿no? Para tratarlo. Entonces, bueno, he estado muchas veces por ataque en reposo y por supuesto que hacía, leía, ¿no? La televisión no existía cuando yo, en mi casa cuando yo era muy chica. Así que bueno, en parte tiene que ver eso, sí. ¿Y fue siempre la literatura o hubo otro tipo de artes que te Sí, entusiasmó de no, la joven? plástica también. Pintura, estudié de jovencita en Belgrano, eh, dibujo, pintura, hacía títeres, sí, la plástica también. Pero bueno, cuando llegó el momento medio de elegir carrera o elegir como que bueno, la dispersión no lo veía como positiva, digamos. Entonces, bueno, focalicé con la literatura. Igual me interesa, pero no la practico. O sea, Ujú. me gustan los artistas, los plásticos, leo, conozco más o menos. Así que, y siempre, digamos, cuando puedo así, he asistido a muestras, todo eso sí. Pero no la práctica, digamos, sí. Tengo amigos pintores, amigos y amigas pintores, sí. Te comentaba antes que había una frase que me gustó que decía que el camino que elegiste ha dado los frutos que vos habías esperado. En ese camino, que por lo menos ya incorporamos también la pintura, ¿qué otros elementos te parece que han conformado ese camino que te ha llevado a un logro estético que te gusta? Sí, la lectura, el estudio, bueno, la carrera que elegí, que le doy mucho, tuvo importancia, una formación de tipo académica. Eh, ¿Qué otras cosas? No sé, una especie de impregnarme siempre de lo artístico, que es como el foco siempre que fue de mis intereses, ¿no?
no sé, la música también en mi casa también volviendo al tema de mi hogar, digamos, en mi casa se oía música, mi papá le gustaba mucho la música clásica, pero siempre hablamos de, no quiero que se tergiverse como una idealización de que se sabía un montón de música, no, o sea, cosas, digamos, de divulgación, que Beethoven, Mozart, Liszt, no sé, pero sin profundizar, digamos, demasiado. Y también tango, que a mis padres les gustaba mucho el tango, mi papá especialmente, al tango que no es algo que me atrajo mucho, pero ahora en la madurez, vejez, digamos, a veces me conecto un poco con, sobre todo los milongas esos que tienen lunfardo, que son los que me gustan más. Ajá. No sé, el choclo, por ejemplo, Sí. lo oigo varias repetidas veces, porque Ajá. no puedo creer el vocabulario que tiene, increíble. O sea, como un ejercicio musical poético de juego difícil, digamos, Claro, y sí, que sí. no sé si los jóvenes ahora lo entenderían, porque es como necesitas un diccionario de lunfardo para entenderlo. Pero sí, me parece fantástico eso, sí. ¿Y cómo llegás a la cultura japonesa? Ya que hablamos de otras lenguas Sí, y bueno, otras fue un culturas. recorrido largo, bien largo. Em, Siempre me interesó lo religioso en general, porque en la biblioteca que había en casa, por ejemplo, había libros tanto de filosofía como vidas de religiosos, por ejemplo, estaba los ejercicios de San Ignacio de Loyola o Santa Teresa de Jesús, como biblioteca general, ¿no? Y siempre me atrajo, o sea, en esas lecturas medio infantiles y adolescentes leía eso. Así que el tema religioso siempre estuvo presente. Después ya más adelante, cuando empecé la carrera de letras, hice una materia que creo no existe más, que es Historia y Filosofía de las Religiones. Y ahí el panorama religioso se empezó como a abrir, ¿no? A India, a China, Japón, con el pensamiento religioso, el budismo, el hinduismo. Así que empezó como empecé a comprar, a leer libros, qué sé yo, los clásicos, Fatone, Suzuki, digamos, sobre Japón, filosofía de la India, ¿no? Bueno, el gran libro que de base, que es el de Zimmer, no me acuerdo exactamente el nombre, pero de Heinrich Zimmer, que es abarcativo sobre las filosofías y religiones antiguas. Y la llegada a Japón fue medio de casualidad, digamos, de algún modo profundizar en Japón, porque yo había empezado a hacer un curso de hindi en la facultad, ya egresada, muchísimos años después. Yo, habrían pasado, no sé, casi 15 años de que había egresado, ¿no? Y la profesora de hindi volvió a India, era originaria de India, volvió a India repentinamente por un tema personal y paralelamente se había abierto un seminario sobre Japón y la literatura japonesa, que venía un profesor de México a darlo, del Colegio de México, Guillermo Cuartucci, que falleció justamente el año pasado. Y, y él, bueno, me pidieron que me sumara para dar el cupo que necesitaban para el seminario. Yo ningún problema, lo hice gustosa. Pero digamos que a partir de eso sí, porque él abrió como el campo para empezar a trabajar, guiarnos en investigación. Entonces, bueno, empecé como a meterme más, digamos, ¿no? Ujú. Igual yo había tenido mucho interés por la poesía japonesa, que está tan conectada con lo Con lo religioso, el religioso. budismo, Ujú. entonces eso también se fue como compaginando. ¿Y qué te asombró de la poesía japonesa? De la poesía y la literatura también narrativa, aunque digamos que no soy, siempre pongo estudiosa, porque no soy especializada. He trabajado mucho, he leído mucho, he Ujú. tomado notas. Hace poco salió un prólogo en la edición, la nueva edición de Lo Bello y lo Triste que hice yo para Seis Barral. Así que sigo con eso, ¿no? Conectada con eso. Este, pero siempre me atrajo eso, como la poesía, el fruto de una experiencia personal. Y eso en la poesía japonesa tradicional se ve mucho, la relación con
con la reflexión, con la filosofía budista, digamos, se ve muchísimo. O sea, si uno no entiende eso, hay muchas cosas que no se entienden de los haikus, por ejemplo, Sí, sí, o de sí. otro tipo de poesía, pero está enclavada. Y aún en la narrativa, en Kawabata, aparece explícitamente, él lo dice incluso en el discurso que pronunció cuando recibió el premio Nobel, así que está impregnado en la cultura de ellos, ya es como algo este, muy inmersivo, digamos. Entonces, bueno, si uno no empieza a leer sobre eso, es difícil cosas que se pueda apreciar realmente el arte, esos textos, ¿no? Son narrativos, son poéticos y también dramáticos, porque también trabajé bastante la dramaturgia tradicional de Japón. Cuando yo leí por primera vez Teoría de la voz y el sueño, que es el libro que primero me llegó de Liliana, a partir del cual yo la conocí, me pareció distinto a todo lo que se estaba publicando y también distinto a los caminos que yo estaba haciendo en mis lecturas, básicamente porque tiene una sonoridad, o sea, yo sentía que el lenguaje se deslizaba y se deslizaba de una manera muy insólita, no es insólita la palabra, de una manera muy que convocaba a la lectura, porque hay temas que ahí se dirimen de una manera muy especial, porque a pesar de que hay cuestiones como teóricas, se impone una voz que todo lo va modulando y quedé muy impactada en ese momento y a partir de ahí la seguí leyendo. Hay una cuestión de mucha profundidad y sin que sea esto erudición. Está muy tamizado por la experiencia, todo. Es la experiencia de una subjetividad que también es como si se estuviera bastante como ensimismada en un punto. Hay algo como de despejarse de banalidades en su poesía. Cuando te refieres a la experiencia de un yo en primera persona, es una experiencia de la naturaleza, es una experiencia de comunión que te acercó la poesía japonesa y que a veces también me parece que tu poesía lo intenta reflejar. Sí, la experiencia, digamos, por un lado, está que uno al leer las biografías de esos poetas, que muchísimos fueron monjes, entiende eso, ¿no? De una experiencia vital que va como paralela al trabajo de escritura, incluido a veces el tema de la caligrafía, que tiene mucha importancia en las culturas orientales. Y respecto de mí, bueno, como siempre, la conexión, o sea, no concibo escribir si no es algo con lo que me conecto profundamente, digamos, ¿no? Me atraen también los artistas que han usado contemporáneos el pensamiento filosófico, budismo específicamente, porque es lo que más manejo, en su obra artística, digamos, ¿no? No como tema, sino como una práctica, digamos, ¿no? Y bueno, eso me atrae mucho, sí, sí. ¿Vos sos de corregir mucho? ¿Los textos? Sí. No, para nada. A veces mi poesía no es muy sencilla en general, pero no, le escribo, o sea, si me conecto y escribo y por ahí dejo unos días, una semana o 15 días y ahí lo tipeo porque yo escribo todo a mano. Y ahí, bueno, por ahí hago alguna corrección, pero no soy de corregir el texto, no, de pulirlo mucho, eso no. Bueno, yo no sé si tengo mucho para decir de la poesía de Liliana Ponce, y en ese sentido me parece que ese es un valor de esa escritura que te hace pensar todo el tiempo y te hace reflexionar sobre qué es la poesía por su notable peculiaridad, por la manera en que
aborda temática y rítmicamente el texto con una libertad inusual, muy alejada de sus contemporáneas y muy alejada de la idea de poesía que circula mayoritariamente. Ponce parece que inventa una gramática y una moral, una especie de moral en relación a lo que le importa, en relación a quién están dirigidos sus textos. Hay muchas veces una segunda persona a quien se dirigen los poemas, y a lo largo de sus distintos libros puede verse una tensión en esa dirección vocativa. Es notable lo que hace en el orden de la sorpresa, de cómo puede meterse con temas aparentemente sin lírica y cómo es agudamente antiexpresiva, como su poesía rechaza la idea de una metáfora lírica más o menos habitual, y puede decir, por ejemplo, en uno de sus versos que más recuerdo por la sorpresa fulminante que resultó de su lectura, es duermo en un relámpago, ¿no? Una especie de mezcla de sueño e iluminación que me dejó completamente sorprendido y un poco iluminado. El tema de la lectura de poesía en voz alta, que has señalado como algo muy importante, ¿a qué lo atribuís? ¿Dónde radicaría su valor? La poesía para mí tiene que tener un aspecto musical. Eso me parece fundamental, ¿no? Lo que no quiere decir que hay que escribir en rima. Ya vamos a especificar que es una musicalidad profunda que tiene que tener el texto, ¿no? Por eso a veces es tan difícil la traducción. No en Japón, no en el caso de la poesía japonesa, que ellos no trabajan la rima ni eso. Pero sí en la poesía, por ejemplo, inglesa o francesa, etc., que cuando uno traduce, bueno, si está, depende de qué camino se usa para la traducción, es el problema, digamos, porque claro. si se elige rimar o si se elige, no, digamos, liberar. Pero bueno, sí, la musicalidad me parece fundamental. Sí. También habíamos hablado en una oportunidad, no has ido a talleres, no das talleres. ¿Darías algún consejo a los poetas jóvenes? No quiero atacar a los profesores de talleres porque tengo muchos amigos que viven de eso, así que, pero no, digamos, no daría consejos. En lo personal nunca fui y a veces me han dicho, ¿por qué no das talleres? No. Puedo dar un taller de lectura si quisiera, o no sé, ese tipo de, pero no un taller de creatividad. Me parece que es que no se tiene que perder el hecho de que la poesía es como una experiencia personal íntima. Y muchas veces hay que un profesor da un taller y después todos sus alumnos se inscriben igual que el profesor, o entre sí. Hay como mucha homogeneidad, no hay una búsqueda de la voz interior de cada uno, ¿no? Entonces, un poco eso. Vuelvo a repetir, libertad total, cada uno que haga lo que... Para mí la poesía fue una búsqueda durante muchísimos años personal, y sigue siéndolo, ¿sí? Sí, de contacto como... Y bueno, los grandes, muchos grandes poetas nunca fueron a un taller. No quiero entrar en detalles sobre un posteo de Instagram de Fondebrider que habla justamente de eso, y él coincido mucho. Nombra a todos los poetas y dice, no, nunca fueron al taller. Y con respecto a tus ensayos, ¿hay algún tema que se reitera o...? Bueno, yo tuve por un lado la actividad en ALADA, la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, que comenzó con este contacto con Japón, y en ese marco en los congresos he hecho muchos trabajos, 20, 25 textos de ponencias, digamos, que son como eventuales ensayos. Pero después los otros me los han sido propuestos.
específicamente, no. No eran temas que vos hayas no. propuesto. De hecho, sobre Madariaga, Francisco Madariaga, sobre Nora Lange, el prólogo que hice ahora es más reciente. Sí, tengo varios así dispersos, pero más a pedido, digamos, no porque yo me ponga a escribir un ensayo. Los que sí están como más atados a mis intereses son los que presenté, los trabajos presentados para estos congresos. El último con el que trabajé fue con un poeta japonés casi contemporáneo, porque murió creo que en el 2008, Nanao Sakaki, con el que quedé fascinada cuando lo descubrí. Fascinación es también lo que me produce la obra de Liliana Ponce. Cuando leo, por ejemplo, este poema: levantarme, caminar, sin necesidad de montaña o túnel, tan simple como las hojas que crecen de los brotes. En un tiempo también se secan y caen, dijo el maestro. Ya olvidé cómo dividir las horas para que, desde la paradoja de Zenón, puedan caber en la luz del día, la sombra de la noche, día y noche del amor, pienso. Y así, en otro mundo que empezó en este, dentro de una gota, el sabor del agua de un mar infinito. Gracias, Liliana Ponce.